El mundo es un lugar tan vasto, lleno de misterios, curiosidades y cosas sin explicación, pero no solo de los sucesos que pasan en ella, sino también de quienes lo habitan, porque a pesar de tener en registro la mayor parte de seres vivos que habitan el planeta, aún existe un aura de misterio, un aura de terror e intriga por seres que no conocemos, los llamados críptidos. ¿Pero qué es un críptido? La criptozoología es una pseudociencia y subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos. Esto incluye a especímenes vivos de especies extintas, como dinosaurios no aviares. Animales que carecen de evidencia, pero aparecen en mitos, leyendas o reportes oculares, y en esta oportunidad hablaremos del iceberg de críptidos. Cabe aclarar que en este iceberg no se hablará de todos los críptidos de los que se tenga registro porque no tendría espacio suficiente, pero puede que haga una segunda versión de este iceberg si veo apoyo. Sin más, comencemos. El yeti o abominable hombre de las nieves podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande, el yowie en Australia, el kunk en los Andes y otros mitos similares presentes en numerosas culturas. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso algo lanudo similar al oso polar. El megalodón o megalodonte es una especie extinta de tiburón que vivió entre hace 19,8 y 2,6 millones de años, aproximadamente, durante inicios del Mioceno hasta el final del Plioceno. Si bien C. megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión más robusta del gran tiburón blanco, el tiburón peregrino o el tiburón tigre de arena. Mamut. Es un género extinto de mamíferos proboscídeos. Existieron desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta hace apenas 3.700 años. Se han descrito numerosas especies, siendo el mamut lanudo la más conocida de todas. Se han hallado fósiles de mamut en Norteamérica, Eurasia y África. Aunque hay varios testimonios que defienden que aún existen hoy en día, pero nada verídico. Chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y en América Central y América del Sur. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Tigre de Tasmania. Lobo marsupial, tigre de Tasmania o tilacín, es una especie extinta del género Tilacinidae, fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea y se cree que se extinguió en el siglo XX. Se trataba del último miembro viviente de su género, cuyos otros miembros vivieron en tiempos prehistóricos a partir de principios del Mioceno. Wendigo es una criatura mitológica o espíritu maligno del folclore de las tribus algonquín de las primeras naciones con sede en los bosques del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y la región de los Grandes Lagos de Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos. El Wendigo se representa como un espíritu monstruoso y malévolo, con algunas características de un ser humano o como un espíritu, que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en un Wendigo. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. La criatura presta su nombre al controvertido término médico moderno de psicosis de Wendigo, descrito por los psiquiatras como un síndrome cultural con síntomas como un intenso deseo de carne humana y miedo a convertirse en caníbal. En algunas comunidades indígenas, la destrucción del medio ambiente y la codicia insaciable también se ven como una manifestación de la psicosis Wendigo. Kraken.
El kraken es una enorme y colosal criatura marina de la mitología escandinava, descrita comúnmente como un tipo de pulpo, calamar gigante o medusa que, emergiendo de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. El mito puede realmente haberse originado en avistamientos de calamares gigantes reales que estimadamente tendrían de 33 a 45 metros de largo, incluyendo los 10 tentáculos. Se podría decir que es aún más grande que el megalodón. Nessie. El monstruo del lago Ness, familiarmente llamado Nessie, es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Junto con Pie Grande y Yeti, Nessie es quizá el misterio más popular y más difundido de la criptozoología. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que la existencia de una criatura como la descrita por los testigos es altamente improbable. Ukumar. También se lo conoce como Ukumari, Jukumari y Ukumare. Es el hombre oso, al que se lo representa en distintos grados de hibridación. Desde un oso de baja estatura, feo y peludo, con ligeros rasgos humanoides, hasta un hombre bestial, totalmente cubierto de pelos, larga barba y frente angosta. El ukumar vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, pero merodea los ríos y las vertientes, bañándose en ellos. Es fácil por eso encontrar allí sus pisadas, similares a las de un oso. Según algunas versiones, además de fuerte es ágil, por lo que puede treparse a los árboles más altos. Según la leyenda, rapta mujeres y tiene hijos con ellas. Un relato recogido en Las Lomitas, Formosa, por Berta Vidal de Batini, dice que el ukumar puede ser también hembra, y que en este caso rapta a los jóvenes. También roba niños. El ukumar suele aparecer de improviso, aterrorizando al que lo ve. Si se le grita, responde de lejos con voces humanas. Si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos. Esta leyenda se ha difundido por todo el noroeste argentino. Algunos autores piensan que el oso de anteojos, Tremarctos ornatus, que habita los bosques húmedos andinos, pudo haber sido el inspirador de este particular ser mitológico. Bestia Gebaudan. La bestia de Gebaudan, en francés, la Bête du Gebaudan. En occitano, la bestia de Gabaudan, es el nombre histórico atribuido a un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo, perro o perro lobo, que asoló la región de Gebaudan, localizada en el actual departamento francés de Lozère, región de Occitania, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767. Los ataques, que cubrieron un área que abarca 90-80 kilómetros, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían cabeza grande con formidables dientes y largas colas, según testigos contemporáneos. El número de víctimas difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que había ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos, 98 de las víctimas habían sido parcialmente devoradas. Sin embargo, otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como contabilizaron más de 30 heridos. Las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas, algunas incluso decapitadas. La bestia de Gebaudan superó rápidamente a todas las noticias de la época, al punto de que el Reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar al animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con anormales dimensiones, un animal exótico, un hombre lobo y hasta incluso un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal o la de una criatura encargada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Leviatán. Leviatán es el terror de todo marinero desde el principio de los tiempos junto con el kraken. Esta bestia aparece en el Antiguo Testamento, aunque muy posiblemente tenga un origen más antiguo y primitivo. Actualmente se le asocia que fue un serafín hasta que siguió a Lucifer y cayó del cielo. Representa el pecado de la envidia. Minocao. El minocao es un críptido que originalmente perteneciente al folclore de Brasil. Descrito como una gran serpiente o lombriz de hábitos subterráneos que podía cavar grandes madrigueras. Fue reportado por primera vez a fines del siglo XIX en los artículos de algunas revistas científicas europeas, que hablaban sobre una supuesta lombriz gigante que vivía en ciertas regiones de sudamericanas.
Un artículo de la revista inglesa Nature del 21 de febrero del 1878 expuso lo siguiente. Las historias que se cuentan sobre este supuesto animal, según Fritz Müller, un alemán radicado en Brasil quien proporcionó la información, parecen tan increíbles, en su mayoría, que unos se sienten tentados a considerarlas como productos de la fantasía. ¿Quién podrá evitar una sonrisa al escuchar a los hombres hablar sobre un gusano de unos 45 metros de largo y 4,5 de ancho, cubierto con huesos como armadura, que arranca los enormes pinos como si fueran tallos de hierba, desvía las corrientes de los arroyos hacia cauces nuevos y convierte la tierra seca en una ciénaga sin fondo? Groenland. Según la leyenda, el Groenland es una criatura primordial y tan antigua como el mismo mundo. Los cuentos dicen que los dioses, que eran novatos creando cosas, cometieron un error terrible cuando crearon al Groenland porque le dieron una fuerza, astucia e intelecto enormes. Dándose cuenta su error, los dioses partieron al Groenland en criaturas separadas y así se crearon los primeros elefantes y las primeras serpientes. Pero uno de los Groenlands originales escapó, y de este primer Groenland nacieron todos los otros. Se dice que devora elefantes atrayéndolos a su cueva, que es conocida como el agujero maravilloso o la fosa sin fondo. Supuestamente dicha cueva conecta con el mar, que está a unas 40 millas de distancia. Según la leyenda local, la cueva está llena de diamantes. También se dice vive en lagos y ríos cálidos. En Benín, se habla de una enorme criatura parecida a un elefante con la cola de una serpiente. También según el relato, Groenland codicia gemas, particularmente diamantes, y pese al impulso de crueldad que mueve a esta criatura, a menudo las víctimas pueden regatear su libertad ofreciéndole bastantes gemas. Los Nightcrawlers son criaturas extrañas que suelen habitar en los bosques, lagos y desiertos de Norteamérica, o bueno, al menos eso dicen las leyendas. Por lo general, estas criaturas eran vistas como protectoras, a diferencia de otras entidades extrañas. Se cree que estos seres existieron incluso antes del nacimiento de la humanidad, siempre con una única tarea, custodiar ciertos lugares, que al final terminaron por volverse sagrados. Los nativos americanos describen al Nightcrawler como una criatura ancestral, con unas piernas muy largas, de color blanco, los describían también sin brazos, ni cabeza. De igual manera, se creía que estas criaturas venían de otros mundos, posiblemente de un mundo pantanoso, es por eso que carecían de manos y cabeza, y tenían bien desarrolladas sus extremidades inferiores. La holadeira o delfín dientes de sierra fue un cetáceo críptico reportado en un lago desconocido en la cuenca del Amazonas brasileño por Jeremy Wade en 1993 y 1994. Se ha sugerido que el animal era un delfín del río Amazonas, que había resultado herido accidentalmente por una red de pesca o por las palas de una hélice, pero Wade dijo que las muescas parecían estar espaciadas uniformemente. A la luz del espacio entre las muescas, Wade cree que el delfín había sido mutilado deliberadamente por un pescador agraviado. Util integra una raza de vampiros rusos cuyos mitos y leyendas se han expandido a lo largo y ancho de las estepas, llegando a ser enormemente populares en Ucrania. Es un vampiro reconocidamente sanguinario, y sobre todo imprudente, ya que es capaz de diezmar una aldea entera en una sola noche, lo cual suele despertar algún tipo de sospechas entre las autoridades. Tiene el poder de andar en plena luz del día, aunque prefiere atacar durante la noche. Los upires no se transforman mediante la mordida de otro vampiro. El folclore ruso es muy estricto en esta cuestión. Los upires son los cadáveres ambulantes de herejes, hechiceros y brujas. La única procedencia alternativa de los upires es mediante la unión de un hombre lobo y una bruja. Behemoth. Behemoth, Gigasatan Behemothis, a veces llamado Bahamut o Bejimo, es un demonio gigantesco mencionado en el libro de Job, a tal punto que su nombre se utiliza como seudónimo de lo monstruoso y lo desmesurado. El libro de Enoch relaciona el aspecto colosal de Behemoth con un elefante o un hipopótamo, íconos que desde entonces lo acompañaron a través de los grimoríos y libros prohibidos de la Edad Media. El propio libro de Enoch nos ofrece una clave para descubrir la identidad del grosero Behemoth. Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde manan las aguas, y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandain. Todos los libros malditos coinciden en afirmar que Behemoth es un obeso crónico, de aspecto rústico y modales ásperos, cuya inteligencia no parece demasiado desarrollada. Esta característica intelectual de Behemoth no es una deficiencia.
Su inteligencia es difícil de apreciar a primera vista, justamente porque es lenta y tenaz la de los elefantes, los hipopótamos y los grandes mamíferos. Hombre búho. El hombre búho ha sido claramente descrito como un ser con características de un ave de presa, en particular un búho cornudo. La historia comenzó en 1976, cuando el investigador paranormal Tommy Doc Shields fue abordado por un hombre llamado Tom Mellin, quien había visitado el área durante sus vacaciones. Mellin dijo que el 17 de abril de ese año, sus dos hijas, June y Vicky, caminaban por el bosque cercano a la iglesia de Maunan cuando pudieron observar a una enorme criatura alada planeando sobre la torre de la iglesia. El capelobo es una criatura vampírica de la mitología brasileña, particularmente en los estados de Pará y Maranhão. Estas criaturas tienen dos formas, animal y humanoide. En forma animal se parecen a un tapir, pero son más grandes, más rápidos y más delgados. Tienen una capa peluda de pelaje negro y un hocico que parece similar al de un oso hormiguero o un cerdo. Son peludos y muy feos. No está claro cómo el capelobo se transforma de animal a forma humanoide, o si no es una cuestión de transformación en absoluto, pero están claramente separados. La forma humanoide de estas criaturas es musculosa con cuerpo humano y cabeza de oso hormiguero. Mantienen su pelaje espeso y apelmazado y, además, están cubiertos de pies a cabeza con una piel casi impenetrable. Incluso encorvados, miden 2 metros, 7 pies, de altura. Mothman se describe como un humanoide alado bípedo. A pesar de su nombre que le dieron los periódicos, no se parece en nada a una polilla y tiene una apariencia más parecida a la de un gran búho humanoide. Su coloración varía desde el negro, gris, hasta incluso marrón, aunque suele ser de tonalidades más oscuras. A menudo se informa que mide alrededor de 7 pies de alto, con una envergadura de alrededor de 10 a 15 pies o más. El primer avistamiento registrado de Mothman tuvo lugar el 12 de noviembre de 1966, cerca de Clendenin, Virginia Occidental. El yacuarú se describe como un animal parecido a la nutria del tamaño de un asno, con una piel lanuda de color marrón oscuro, una cabeza larga con poderosos colmillos, orejas erguidas, nariz afilada, patas cortas y fuertes con poderosas garras y una cola larga y afilada. Prefiere las aguas profundas y las confluencias de 2 ríos, y vive en hondonadas dentro de las riberas. Se dice que ataca al ganado y los caballos arrastrándolos al agua. En el folclore guaraní se dice que vive en una cueva y que tiene largos colmillos y, más mitológicamente, que tiene 5 ojos. Una escultura guaraní muestra al animal con colmillos y nariz y orejas puntiagudas, pero sin cola larga. Trunco. Trunco es el apodo para un animal o globster 1 que fue avistado en Malgate, Sudáfrica, el 25 de octubre de 1924, según el artículo titulado Un pez como un oso polar que se publicó el 27 de diciembre de 1924, en la edición del Daily Mail de Londres. El animal fue supuestamente visto por primera vez en la costa batallando con 2 orcas, las cuales lucharon con la inusual criatura por 3 horas. Esta utilizó su cola para atacar a las ballenas y, según se dice, saltó fuera del agua a una altura de unos 20 pies. Uno de los testigos, Ubbayance, la describió como un oso polar gigante. La criatura encalló en una playa de Malgate, Sudáfrica, pero aunque permaneció allí durante 10 días, ningún científico investigó el cadáver mientras se hallaba varado, por lo que no llegó a publicarse ninguna descripción fiable, y hasta septiembre de 2010, se asumió que no se había publicado ninguna fotografía. Algunas personas que nunca han sido identificadas informaron haberla descrito teniendo un pelaje blanco como la nieve, una trompa parecida a la de un elefante, una cola como la de una langosta, y un cadáver carente de sangre. Ningen. Ningen, significa humano en japonés, hace referencia a una criatura que fue vista por los pescadores del Pacífico, el Antártico y el Atlántico hacia la década de 1990, algunos pescadores profesionales les tomaba por sorpresa el tamaño de este monstruo y aún más la forma aparentemente humanoide. Algunos informes indican que, el ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo, de tal forma que es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena con una piel pálida, con una cabeza, un torso y facciones muy parecidas a la del ser humano. Por otro lado, olvidando algunas teorías, las personas creen que los ningen son una entidad no identificada, que viene de los abismos de los océanos y que por su naturalidad no suben a la superficie, por lo tanto no permite que sea muy fácil la investigación de aquellas criaturas.
Es posible que el Nigen sea un espectro creado en Internet, sin embargo no hay que descartar la idea de que sea una criatura marina o incluso un ser extraterrestre. Algunas personas indican que estas criaturas son ocultadas por los científicos para que el ser humano no haga lo mismo que con los animales actualmente extintos de nuestros océanos. El cuero, también conocido como cuero del agua, cuero vivo, manta o manta del diablo, es una criatura acuática presente en la mitología mapuche, y posteriormente incluida en la mitología del centro y sur de Chile, y en parte de la zona del suroeste de Argentina. Este ser mítico sería un cuero de vacuno, la piel extendida de un vacuno, o de varios cueros de animales, que se transformaría en una criatura serpentina. Luego, al transformarse en serpiente voladora, en el borde de su cuerpo poseería unos apéndices similares a unas garras o espinas filosas como garfios. Sobre un extremo de su cuerpo, en donde se cree estaría la zona que correspondería a su cabeza, sobresaldrían dos apéndices similares a tentáculos que terminarían en un par de ojos desorbitados de un color rojizo. El Nyami-Nyami, también conocido como el dios del río Zambezi o el espíritu de la serpiente de Zambezi, es uno de los dioses más importantes del pueblo de Tonga. Se cree que Nyami-Nyami protege al pueblo de Tonga y les da sustento en tiempos difíciles. El dios del río generalmente se representa como un hombre, descrito de diversas formas con el cuerpo de una serpiente y la cabeza de un pez, un remolino o un dragón de río. Nyami-Nyami es visto como el dios del valle de Zambezi y el río antes de la creación de la presa Kariba. Se le representa regularmente como un ser parecido a una serpiente o una criatura parecida a un dragón con el torso de una serpiente y la cabeza de un pez. Se puede encontrar como colgantes en joyas, generalmente talladas en madera, piedra o hueso, ocasionalmente en marfil, plata u oro, como un accesorio de moda y como un amuleto de buena suerte, similar al uso de un San Cristóbal. Los elaborados bastones tallados tradicionalmente que representaban al Nyami-Nyami y su relación con los habitantes del valle eran populares entre los turistas que visitaban Zambia e históricamente han sido obsequios para visitantes prestigiosos. El calanoro es un críptido humanoide, que se cree que vive como espíritu en la isla de Madagascar. La tradición dice que solían vivir corporalmente en las selvas tropicales, pero la destrucción del hábitat provocó la extinción de sus formas corporales. Calanoros se describen como humanoides pequeños y peludos con colmillos. Se dice que sus piernas están al revés, con los pies mirando hacia atrás, y sus ojos brillan de color rojo. Su cabello y uñas son largos y descuidados. Viven estilos de vida solitarios, según los informes, comen carne cruda y tienen una voz quejumbrosa que asusta a los perros. Las historias del calanoro varían. Pueden pintarse como espíritus malévolos que robarán niños, matarán personas o les robarán. El calanoro en los últimos tiempos también se asocia con el alcoholismo. También son vistos como sirvientes leales de sus compañeros humanos y pueden tener un interés paternalista en los humanos. Blob. El Blob fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, en 1997. El sonido era consistente con los ruidos generados por criosismos de grandes icebergs, o grandes icebergs raspando el fondo del océano, pero en 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. La NOAA considera que estableció un análisis concluyente y que el ruido estaba relacionado con hielo. Organismo 46-B. Esta criatura era una especie de pulpo o calamar de 14 tentáculos y 2 brazos, recalcando que los pulpos suelen tener 8 tentáculos y los calamares 8 con 2 brazos, pero al igual que los anteriores esta criatura puede soltar tinta y puede soltar una toxina capaz de paralizar a sus presas. Según rumores, esta criatura fue capturada por el ejército ruso después de que fuera capturado por una expedición en la Antártida. Demonio de Dover. ¿Un alien? ¿Un aborto de ciervo todavía vivo? ¿Qué fue esta misteriosa criatura descrita como está en el dibujo en Massachusetts? No se ha encontrado explicación lógica todavía, mas se siguen esperando más apariciones de la extraña criatura con cabeza de melón.